Estamos repasando el origen del Evangelio de Juan. En este caso estamos revisando uno de los libros del conocido escritor norteamericano Raymond Brown, un libro titulado La comunidad del discípulo amado, en donde se nos habla acerca de el origen de la comunidad juánica. Hay que tener presente que Juan y que Raymond Brown plantea que Juan es un escrito con una gran cantidad de tiempo para redactarse y que como los demás evangelios, esta comunidad de Juan, que es la encargada de redactar, primero de vivir la predicación joánica y luego de redactar el evangelio, tiene también una prehistoria, es decir, un antes de escribirse el texto como tal. Pero sin embargo, Raymond Brand coincide en que en los primeros 5 capítulos podemos encontrar gran parte de esta prehistoria, por lo menos podemos encontrar que dentro del grupo de quienes conforman el grupo original de la comunidad judánica vamos a encontrar a lo que se llaman cristianos judíos, que van a ser cristianos que tienen la visión de que Jesucristo cumple con las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento, como se va a dar cuenta en el primer capítulo. ¿Por qué? Porque en este primer capítulo se atribuyen a Jesús prácticamente todos los títulos del Antiguo Testamento que se atribuían, al Mesías. Eso quiere decir que si en los evangelios sinópticos es apenas en la confesión de San Pedro donde los títulos cristológicos empiezan a ser atribuidos a Jesús por parte de los cristianos juánicos, entonces en este capítulo, ya en el primero de Juan, vamos a ver cómo se le empiezan a atribuir a los cristianos juánicos, ya se le empiezan a atribuir a Jesús por parte de los cristianos juánicos todos los títulos mesiánicos que los sinópticos tardan mucho en atribuir a Jesús. Quiere decir que cuando Jesús escucha estos títulos, le dice, por ejemplo, a Natanael, luego de que le dice, Señor, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Hijo de Dios, le dice, mayores cosas verás. Quiere decir que Jesús, al escuchar todos estos títulos mesiánicos para el Evangelio de Juan, ellos son inadecuados y se necesita que la comunidad siga profundizando su fe. Por otra parte, Raymond Brown va a reconstruir un segundo grupo de cristianos juánicos que vienen a partir de la conversión de algunos samaritanos. ¿Por qué Raymond Brown plantea esto? Bueno, porque en el capítulo 4 nosotros nos vamos a encontrar con que Jesús va a Galilea a predicar y a partir de la predicación de la samaritana, pues muchos de los samaritanos se convierten y le reconocen, lo cual es históricamente improbable debido a que apenas al final del capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles es donde vamos a encontrar una predicación de la primera iglesia cristiana en Samaria. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, por una parte, que tal vez lo que está haciendo referencia el Evangelio de Juan es parte de su autobiografía. Es decir, que pareciera que hubo algunos cristianos conversos a partir de Samaria y que estos cristianos más bien por las características de este relato del capítulo 4 vienen convertidos por judíos que son de una teología del antitemplo, que no valoran especialmente la estancia de Dios en el templo de Jerusalén, esa que es una teología muy fuerte en gran parte del judaísmo, pues más bien ellos vienen a ser una contrapartida, una antítesis de los judíos pro templo. Estos son judíos antitemplo que se dedican a predicar a Jesús como Mesías y que por lo tanto encuentran adeptos en Samaria. Eso quiere decir que una frase como la salvación viene de los judíos está planteada en el capítulo 4 justamente como defensa de estos judíos antitemplo. Por otra parte,
se nos habla allí de que ya no se va a adorar a Dios en Gerizim, ya no se va a adorar a Dios en Jerusalén, sino que se va a adorar a Dios, se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y por eso es que se está hablando de esta teología antitemplo que domina este capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Entonces por ahí ya podríamos ver dos grandes grupos. Por una parte, el grupo de los judíos cristianos y por otra parte, el grupo de los conversos de Samaria por judíos antitemplo. Y así por lo tanto estaríamos viendo dos grupos originarios de la prehistoria evangélica en Juan.